Así es, Violeta, pues ya lo estaremos haciendo. Por lo pronto, vamos entrando ya a la mesa, a nuestra queridísima mesa de estos martes que disfrutamos muchísimo con Diana Manso de Istmo Press y con Yasnaya Elena Aguilar, que ya también se está conectando. Y hoy tenemos una invitadaza también, Violeta, a propuesta aquí de las compañeras. Hoy nos estará visitando y acompañando Lisette Belén Cruz. Ella es estudiante de licenciatura en Ciencias de la Educación, perteneció a la banda infantil y juvenil Yelatú, Yelató, de la comunidad desde los 8 años, participó en eventos de su bachillerato cantando en zapoteco en la ciudad de Oaxaca, tomó un diplomado de cine comunitario, actualmente pues lleva trabajando en el proyecto Cineto, como proyeccionista y encargada por 2 años, así que tiene una amplísima visión a su joven edad de estas redes comunitarias y de esto que Yasnaya también publicaba en su cuenta de Facebook. Imagínense, dice, un cine comunitario. Bueno, Yasnaya decía, imagínense en nuestros poblados, en nuestros pueblos, cine comunitario, pues sería una maravilla. Es un proyecto que vale muchísimo, muchísimo la pena abordar y qué mejor que con ellas. Esto que preguntaba Yasnaya, Violeta, gestionar un cine de manera comunitaria, si se puede, y lo imaginaba también, se imaginan un cine comunitario en la Yutla Mije, ese queridísimo pueblo que hemos visitado y trabajado también por allá. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Yasnaya Elena, a nuestra querida Diana Manso y pues hasta a la invitada, nuestra querida invitada Lisette Belén Cruz. Muy buenos días, compañeras. Hola, hola Lisette, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Yasnaya creo que está congelada, ¿va? Sí, Sí, está. creo que está congelada. Sí, Hola, ¿cómo están? Ya se descongeló, ya despertó. Dicen, ¿cómo estás, Yasnaya? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Qué gusto saludarles. igualmente, Jazz, bienvenida y también bienvenida a Lisette y próximamente en unos minutos estará conectando Diana, a quien también ya le damos la bienvenida, Ernesto. Así es, Violeta. Pues, Yasnaya, este texto que publicabas en tu cuenta de Facebook, pues que vale la pena hablar muchísimo de este proyecto, Cineto. Si pudieras también contarnos un poco de cuál es tu mirada, el ángulo que tienes de este tipo de proyectos y la falta que hace para llevarlo pues, a los proyectos a muchas comunidades del país. Bueno, pues la verdad es que cuando yo conocí el Cineto y todo este proyecto que están haciendo, pues desde que están haciendo en Guelatao, que está enmarcado además en una serie de varias actividades culturales, me emocioné mucho porque creo que es una manera como de ejercer autonomía, de tener nuestros propios espacios culturales y además enmarcar que yo creo que Cinetón nace digamos, dentro de un proceso de comunicación comunitaria en el que Guelatao y también otros pueblos indígenas del país son súper importantes, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte de comunicación y cine comunitario. Está, por ejemplo, CLACPI, que es esta asociación que pues impulsa el cine comunitario y la comunicación comunitaria en todo el continente, en toda Latinoamérica, por lo menos. Entonces, creo que este cine, o sea, que es una sala de cine, creo que es la única sala de cine que está en un pueblo indígena y que es gestionado por un pueblo indígena. Ojalá que existiera así mucho en muchos otros espacios y otros pueblos, ¿no? Pero lo que es verdad es que viene de este proceso la primera televisión comunitaria, o por lo menos una de las primeras televisiones gestionadas por pueblos indígenas estuvo en Guelatao y desde entonces hay todo un movimiento muy fuerte de cineastas comunitarios
y de personas que hacen comunicación desde radios comunitarias, televisión, ahora con los medios digitales. Eso está muy fuerte y además lo audiovisual, todo lo que tiene que ver con el cine y con la comunicación, creo que es fundamental en la creación de narrativas. O sea, muchas de las maneras en las que se piensan los pueblos indígenas fueron construidas por el cine. El caso de México por el cine de los hilos de oro, digo de los hilos de oro, de la época de oro del cine mexicano, la idea de, por ejemplo, Tizoc, es terrible, ¿no? Cómo se construye lo indio o al indígena en los medios audiovisuales ha sido tremendamente discriminador o infantilizante o sea, esta idea de una persona ingenua con el alma pura, con un poco el buen salvaje, o un salvaje abiertamente, pues sí ha sido construido ahí. Yo le llamo un poco esto el efecto Tizoc, ¿no? El efecto Tizoc es como que se construye lo indígena como un monolito indiferenciado. Por ejemplo, si le preguntas a muchas personas de qué pueblo indígena es Tizoc, muy pocas personas te van a poder responder porque no importa de qué pueblo indígena sea. Y Tizoc es misma, esta película, una mezcolanza, ¿no? En el principio de la película dicen que es un príncipe tacuate, pero nadie, en realidad de eso se olvida, ¿no? Pero además vive cerca de Monte Albán, que es en la zona zapoteca, pero además por ciertos textiles parece que está en la zona mazateca, pero también en el istmo. Tiene un tono de español que se supone que es el que tenemos todos los que hablamos lenguas indígenas. Cuando es muy claro, por ejemplo, que si una persona habla japonés, cuando aprende español, su acento va a ser distinto a una persona que hablaba francés y aprende español. Pero para el caso de las lenguas indígenas no importa. Todos hablamos español como Tizoc, ¿no? Entonces va construyendo esto como un monolito, un estereotipo que es muy difícil de romper. Lo mismo pasa con María Candelaria, por ejemplo, ¿no? Si le preguntas a las personas, oigan, ¿de qué pueblo indígena, qué lengua habla María Candelaria como lengua materna? No te van a responder. Y también pasa mucho con la imagen de la India María, por ejemplo. O sea, ¿qué pueblo pertenecía a la India María? ¿Qué lengua hablaba? No importa, lo que importa es que es India, ¿no? Y entonces esto ha sido construido desde lo audiovisual y por eso creo que es tan importante este movimiento de cine indígena, de cine comunitario, de otros cines y de comunicación indígena que están haciendo lo contrario, combatiendo ese efecto Tizoc. Y dentro de todo eso, además, tener una sala de cine en el que puedes proyectar y discutir la producción audiovisual de otros lugares del mundo desde otro tipo de curaduría que ya ahorita nos comentarán más a detalle seguramente, es fundamental en el combate al racismo, en el combate a los prejuicios y también en la autonomía, ¿no? La autonomía y la libre determinación para decir cómo queremos ser representados y representadas. Muchas gracias, Jazz, por esta introducción que es muy, muy importante. Pues vamos con Lisette. Lisette, esta idea de dónde surge, cómo transforma a la comunidad y una situación, Lisette, comparando, por ejemplo, pues hoy se cumplen estos 10 años del derrame de Grupo México en el río Sonora y Bacanuchi. Y bueno, Grupo México tiene un cine, uno de los cines más poderosos también en este país y que también le ha dado a ganar, que es Cinemex. Ha tenido ganancias también récords en ese territorio. Y bueno, pues, ¿cuál sería incluso pues lo importante, ¿no? A partir de este monopolio que también ha habido por estos grupos empresariales de gran poder, crear un cine comunitario, Lisette? Pues creo que el hecho de que exista un cine comunitario en una comunidad como decía Yasnaya, nos permite que existan como esta apertura, existan lugares que puedan mostrarse realmente eh, películas, documentales que nos representan, que se hacen desde los cineastas, pues que son mexicanos, que son oaxaqueños, y no desde miradas que son, pues desde fuera, ¿no? Entonces el hecho de que exista un espacio donde se puedan proyectar estas películas que no se proyectan justo en lo que dices, pues en Cinemex, en Cinépolis, porque no se nos abre el espacio como tal para mostrar todas estas realidades que realmente son pues nuestras, ¿no? Que son construidas desde, pues sí, desde visiones que son
pertinentes, que son pues miradas reales. Y el hecho de que exista un espacio comunitario donde sí se puedan visibilizar estas pues visiones que tenemos cada uno de nosotros, creo que es muy importante porque a pesar de eso, pues ahorita, por ejemplo, los jóvenes tienen como muchas aperturas a ver pues películas como de Estados Unidos, películas de otros países, pues que son de alguna forma fantasiosas, ¿no? Y creo que el hecho de que podamos también mostrarle a estos jóvenes que también nuestras realidades importan y que nuestro contenido, pues, ¿no? Importa, es muy importante a nuestra edad. Yo, desde que estoy en el bachillerato, eh, desde el 2016 está abierto el Cineto, entonces desde que yo estoy en el bachillerato, nos ponían películas, ¿no? Películas con documentales y así que tenían que ver con nuestras realidades, pues, serranas, zapotecas, y que poco a poco fue construyendo en mí pues una visión de lo que soy importa, lo que soy realmente es muy importante y creo que todos tenemos que conocerlo desde las realidades que son y no que son realidades impuestas como lo mencionaba Yasnaya, como de Tizoc o pues artistas, ¿no? Que, bueno, películas, ¿no? Que nos decían que eso éramos nosotros. Y creo que el hecho de que podamos tener, pues sí, el cine hace que lleguemos a este alcance que realmente es importante, ¿no? Nosotros mismos y que sean realidades que existen y no que son impuestas, pues, por personas capitalistas que quieren que vernos de una forma, pues no sé de qué forma buscan vernos, pero pues no son realidades eh, que son nuestras. Ya, muchas gracias, Lisette. Y perdón, Yasnaya, aquí déjame nada más, me gustaría preguntarle también a Lisette sobre este proyecto TO, qué significa, cómo nace este proyecto y también qué formas hay de apoyar este tipo de proyectos. Lisette, tú que estás trabajando directamente en este proyecto. Pues, estoy muy agradecida de poder trabajar en el Cineto. La verdad es que me ha hecho abrir pues más mi visión de los contenidos que podemos encontrar y que podemos ver de, pues sí, de nosotros mismos. Y creo que, bueno, el Cineto nace porque aquí en Guelatao hay generaciones de comunicólogos sociales que les gusta pues hacer foto, video y han habido talleres pues desde hace mucho tiempo y siempre se ponía como el principio fue poner películas al aire libre en la plaza y poco a poco la gestión de un espacio dentro de la comunidad para que se pudiera proyectar dentro de ese espacio y no es hasta 2016 que se gestiona como teleproyecto para que pueda ser una sala pues ya bien equipada para que pueda pues tener una mejor comodidad, que se podían ver mejor las películas. Y pues es así que nace en el 2016. Y pues Cineto, la palabra to, para nosotros es en zapoteco, que significa infinito, sagrado, mágico. Entonces es como la definición de un cine infinito, cine mágico, un cine sagrado. Entonces, pues más que nada porque creemos que a pesar de eso, el Cineto también tiene una visión de educación, que es como a partir del cine también se aprende, porque también a partir de los medios audiovisuales puedes aprender siempre y cuando estén bien dirigidos y bien construidos para que las infancias puedan aprender. Tenemos proyectos de educación que es mostrarle un círculo de películas a las escuelas donde sean contenidos que ya sea que estén dentro de sus materias o contenidos que desgraciadamente quedan fuera de pues las planeaciones que se manda pues por el gobierno, ¿no? Que a lo mejor porque no conocen las realidades de pues zapotecas y así, pues quedan fuera. Y creemos que son muy importante pues mostrar películas que puedan ellos aprender poco a poco y que pues sí, que a través del cine sí se puede aprender y siempre y cuando pues sí tengamos apoyo también de las escuelas y afortunadamente lo hemos tenido. Aquí en la comunidad de Guelatao, las 4 instituciones participan en círculos de películas y pues hay algunas veces que nos comunican de otras escuelas que también quieren pues venir a ver alguna película en el Cineto porque pues es la más cercana, además que también son pues
nosotros vendemos alimentos que son muy accesibles, como son palomitas, gomitas, ¿no? Pero pues que son a precio para, pues sí, que no exceden y que pues no es para enriquecer a alguien, sino para que el mismo cine se siga sosteniendo. Muchísimas gracias, Liz. Jazz, una pregunta que ahora que estábamos viendo pues estas imágenes en términos de poder, en términos políticos, ¿cuál sería la importancia que tendría para estos pueblos que la cultura, ¿no? La cultura se ponga como uno de los elementos también centrales, como parte fundamental de la vida de los pueblos y comunidades indígenas, Jazz? Sí, creo que el arte, digamos, o todas las manifestaciones estéticas, incluso en los momentos más difíciles del colonialismo, los pueblos siempre hemos producido, creado manifestaciones estéticas verbales, audiovisuales, gráficas, etcétera, porque es algo que es irrenunciable, ¿no? A la condición humana, creo, y que sirve para poder abonar a la vida en estos contextos que pues están dando mucha muerte. Pienso mucho, por ejemplo, en cómo durante la colonización, pues se calcula que 9 de cada 10 personas nativas murieron entre las epidemias, etcétera. Entonces es de verdad una baja de población y un contexto de muerte tan grande, y aún en esos contextos las manifestaciones estéticas han estado ahí, ¿no? Que les llaman artesanías, bueno, ya es un asunto también que podemos discutir, incluso lo que daría para una buena mesa, ¿no? La diferencia entre arte y artesanía, pero siempre se ha hecho. Entonces creo que con estos nuevos medios, los pueblos se han apropiado siempre de los nuevos medios que han llegado, se han preservado los propios, ¿no? Pienso, por ejemplo, se ha preservado el telar de cintura, pero al mismo tiempo se ha adoptado el telar de pedal para seguir manifestando. Y pienso mucho en este derecho a la belleza, ¿no? Incluso que en momentos tan complicados tenemos derecho a lo bello y a lo estético y a la exploración de lo creativo, eh, incluso bajo mucha opresión. Y cuando llegan estos medios, ¿no? Es bien interesante la historia de la comunicación indígena, ¿no? Cómo se van creando estas radios comunitarias que han sido muy importantes, luego la televisión, luego el cine, ¿no? Hay ahora grandes exponentes del cine desde pueblos indígenas, como la propia Luna Marán, que es justamente de Galatao. Está Ángeles Cruz, una excelente directora y actriz mixteca que ha ganado incluso el Ariel, cuyo pueblo, por cierto, está bajo una situación de agresión terrible y ella está denunciando activamente eso. Entonces está creando cine y al mismo tiempo en la lucha social, en esta situación tan grave de agresiones y asesinatos que sufre su pueblo. Su propio hermano fue asesinado hace unos meses, entonces me uno también a la exigencia de justicia de Ángeles. Está Nicolás Rojas, también del pueblo mixteco, está Yolanda Cruz del Chatino, y Tandeo y Jansen, y sobre todo mujeres, ¿no? Cada vez más haciendo cine y irrumpiendo en la escena del cine mexicano. Shuncero, por ejemplo. Entonces, acaba de suceder también, de pasar la muestra de cine comunitario y cine indígena, de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, yo creo que, y me atrevería a decir que incluso lo mejor del cine mexicano está viniendo desde pueblos indígenas, con todas las desventajas estructurales, ¿no? Sabemos que hacer cine es algo caro, no es barato, y a pesar de todas esas diferencias se está haciendo muchísimo. Entonces creo que ahí está pues sí, este derecho, o ni siquiera tal vez más allá del derecho, algo más esencial, que es las manifestaciones estéticas y culturales de nuestros pueblos, ¿no? Y ahora tomando estos medios de producción, literalmente, creo que está sucediendo algo muy importante a lo que hay que poner mucha atención, porque no solamente hace bien a nuestros pueblos, sino también a la discusión en general, ¿no? Yo creo que la sociedad mexicana se puede enriquecer mucho escuchando, viendo y disfrutando de estas otras producciones. También, otra cosa que me gusta mucho de Cineto, yo he tenido la oportunidad de ir y ver películas ahí, es que está en un espacio, o creado en un espacio,
que fue aprobado por la Asamblea. O sea, este proyecto no se hace sin la decisión de la Asamblea. Y también me gusta mucho porque está relacionado con esto, ¿no? Con los jóvenes. O sea, me alegra mucho escuchar que quienes fueron a ver películas ahí ahora están participando en su gestión. Y también muchas cosas están sucediendo en la sierra. Entonces, esta iniciativa, por ejemplo, del campamento audiovisual itinerante, en donde se están creando espacios de formación para hacer cine para jóvenes de pueblos indígenas en diferentes comunidades de la sierra desde una perspectiva de la comunalidad. Ha tenido varias ediciones y creo que también eso es fundamental, ¿no? La formación, los espacios para hacer cine son muy caros, ¿no? O sea, y difíciles de acceder. Entonces, tener eso en las comunidades es muy importante. Y bueno, eso quería agregar. Muchas gracias, mi querida Yasnaya. Ya llegó Diana Manso. Diana, muy buenos días. Hola Ernesto, qué gusto estar con ustedes. Una gran disculpa, la verdad es que tengo unas labores de mamá. Entonces, voy a dejar a mi hija a su curso, pero ya estamos aquí con ustedes y escuchando a Jazz y agradecer también a Belén Lisset, ¿no? Que está con nosotros, que aceptó contarnos sobre este Cine Tú, a Violeta también un gusto, Ernesto, pues gracias. Y hablar, ¿no? De estas manifestaciones culturales tan interesantes y de resistencia que tienen pues diversos pueblos de Oaxaca y este en particular, ¿no? En Guelatao. Ayer platicaba con Luna Maram, que ha sido una pues impulsora, ¿no? De esto y me decía que pues para hacer este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, pues tiene que hacerse en colectivo, ¿no? Porque si no, pues no funciona y pues por eso precisamente nos presenta a Belén en esta mañana y que ha hecho una gran labor desde este espacio, ¿no? Comunitario donde pues se cuentan también estas historias que se hacen desde las comunidades indígenas de nuestro Oaxaca. Tu micrófono, Violeta. Ay, sí, perdón. Muchas gracias, Diana. Bienvenida. Pues Diana ya nos está contando que está haciendo sus labores de economía del cuidado y que, bueno, pues entendemos perfectamente, querida Diana, pero qué bueno que ya estás por acá. Pues seguimos con este tema que es muy importante. Lisset, yo quería que nos pudieras hacer una reflexión, bueno, una de una situación que se repite una y otra vez con este racismo y clasismo de que los pueblos indígenas no tienen cultura, ¿no? Esa es una situación y bueno, siempre que escuchamos eso de manera reiterada en varios espacios, pues mucha gente no sabe de dónde viene incluso el concepto de cultura, ¿no? De cultus, de cultivar, y pues son los pueblos indígenas también que han dado grandes cátedras de cómo cultivar, pero bueno, ahorita nos darás tú tu opinión sobre esta afirmación. Y lo otro es esta foto que ustedes nos han compartido y que también hemos compartido con la audiencia. Ya lo que estaba comentando Jazz, ver a mujeres, ver a niños. A mí me gustó mucho ver a las mujeres y a los niños y niñas hasta el frente y asistiendo a esta a esta sala de cine comunitario. Ahí la estamos viendo. ¿Qué representa, qué significa para ustedes que pues en este cine comunitario pues estén y asistan este público, como ya lo decía ahorita, ya jóvenes, pero también niños, niñas y mujeres que las vemos ahí en particular? Liz. Pues bueno, primero sobre lo que dicen que, por ejemplo, no tenemos cultura. Creo que aparte de ser un concepto muy, pues, complejo, yo creo que todos saben que tenemos, pues, en Oaxaca hay demasiada cultura y aparte de eso creo que tienden muchos, pues sí, los extranjeros como que quieren adueñarse, ¿sabes? Solamente vemos como en la ciudad de Oaxaca como ya hasta gringos tienen a casarse en la iglesia, pues, de Santo Domingo o en espacios, pues sí, que realmente, pues, eran antes espacios que solamente pues los oaxaqueños, ¿no? Usaban y utilizaban, y ahora ya es como una moda el que te cases, pues sí, en Santo Domingo, o que hagas una calenda, o que ya es como, pues sí, se empiezan a adueñar entonces pues desde nuestras fiestas, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, la calenda ya no es bueno, o sea, sabemos que las fiestas patronales que se hacen en nuestras comunidades es para unir más a la comunidad, es para crear vínculos que sean
pues sí, que ayuden a relacionarse entre nosotros, que exista también como un descanso de todo esto de pues de la organización que tenemos, que son pues los cargos comunitarios que tienen cada comunidad. Y creo que el hecho de que no le encuentren este mismo sentido de, pues sí, de hacer vínculos, de generar como espacios para la misma comunidad, se vuelven y se transforman en otra cosa que es pues entonces ya nada más pura diversión y que ya no le encuentran el significado. Entonces creo que sí saben que tenemos cultura y pero quieren adueñarse de ella de otra manera. Entonces que no le encuentran como el otro sentido realmente de lo que es una fiesta en este caso, ¿no? Y ya pues en cultura pues también tiene que ver mucho la cosmovisión y la organización que tienen las comunidades indígenas. Y creo que es muy importante y es de reconocer que las comunidades indígenas pues se rigen por la asamblea y creo que es un muy buen concepto y que se realicen pues la toma de decisiones a través de todos y que sea en conjunto y que no sea uno el que solamente lleve el poder, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que dicen que o no conocen la cultura como tal solamente ven como cosas de fuera, ¿no? Porque realmente alguien que le interesaría, bueno, investigaría y diría cómo es que se rigen las comunidades, o sea, cómo es su sistema de gobierno y cómo es que a través de eso pues se llegan a grandes cosas, ¿no? Y en cuanto a la foto del Cineto, el hecho de que las infancias puedan y se sientan parte, ¿no? del Cineto, yo creo que es muy importante porque son espacios que son para ellos finalmente. El cine, pues como tal, ofrece películas gratuitas a las infancias porque creemos que el hecho de que desde el principio puedas tú mostrarle a los niños que pueden tener estos espacios y que pueden también ellos, pues sí, hacer cine, hacer películas, hacer foto, es muy importante, porque así entonces ellos empezarían a visibilizar sus realidades, a visibilizar pues sus día a día, ¿no? Y creo que el hecho de que las infancias nos visiten y se sientan también dueñas del espacio, ¿no? O sea, que se sientan que pueden llegar ahí, pueden jugar. O sea, todas las tardes que tenemos niños siempre terminan jugando en la sala, a las escondidas. O sea, es como escuchar la risa de los niños jugando. Y creo que es muy, muy importante eso porque, pues sí, de alguna forma el que tú vayas a un cine ahora en la ciudad a las ciudades se vuelve un privilegio porque entonces ¿cuánto cuesta el entrar a un cine, no? Ya no son accesibles estos costos, siento yo, y menos también los alimentos que se consumen, pues tienden a ser muy elevados. Y el hecho de que exista un espacio donde puedan ellos ver alguna película, se vuelve entonces, pues sí, ellos viven una emoción, ¿no? Y son pues también espacios que quizás algunos de nuestros abuelos o personas pues ya mayores de edad pues no logran estar y que pues pueden venir a Guelatao y saber que pueden tener la misma experiencia, pero pues de una forma gratuita o con costos muy accesibles. Entonces, por ejemplo, apenas en marzo, que es nuestra mayor fiesta aquí pues, de los Serranos, la verdad es la de la Copa Benito Juárez, tuvimos la fortuna de tener a muchas infancias, adultos y abuelos que podían visitarnos y decían, yo nunca he pisado un cine, ¿no? Y qué bueno saber que puedo llegar aquí, que puedo tener este espacio y puedo entrar, o sea, la cara, creo que la gratificación es siempre los sentimientos y emociones que muestran estas personas al saber que pueden estar tan cerca de algo que antes se les mostraba muy lejos y era como casi, pues imposible, ¿no? Que llegaran a tener cerca. Y creo que el hecho de que ver la felicidad de las personas al entrar a ver una película o las personas que realizan cine al saber que su contenido pues está siendo mostrado en una sala de cine, es muy gratificante y creo que pues la vida totalmente es en los niños, ¿no? Una amiga decía que mientras haya niños en el cine, eso quiere decir que va a seguir por muchos años más, porque entonces los niños van a seguir yendo a este lugar y sus hijos de sus hijos, pues a lo mejor van a seguir yendo y eso va a hacer que pues el cine siga viviendo. Ya, pues wow, Lisette, muchísimas gracias por esta extraordinaria explicación y este ángulo que bueno, nos gusta mucho. Y Yasnaya, yo retomaría un poquito también esto que comentaba Violeta, que preguntaba hace un rato también sobre estos altos contrastes y estas paradojas e ironías de que precisamente el dueño de Grupo México, Germán Larrea, sea el dueño de Cinemex
y el tipo de cine que se ve ahí. Eso me lleva ya a también qué tipo de cine es desde tu punto de vista el que vale la pena mostrar en un cine como Cine Top. Eh, También hace un rato que te escuchábamos hablar pues de estos personajes icónicos. Seguramente hay generaciones nuevas que no les tocó la India María o si dices Tizoc, pues no saben posiblemente de qué es una película donde participaba María Félix y Pedro Infante, pero esos estereotipos que se vendieron, que nos vendieron por décadas, bueno, nos siguen vendiendo estos personajes, me quedo pensando en esta parte de qué es el tipo de cine que valdría la pena que se pueda proyectar en cines como Cineto, y te lo planteo también porque eh, este se puede ver que es un proyecto muy cuidado también en los contenidos, porque recuerdo cuando hacíamos un trabajo en las cascadas de agua azul, donde decían el gobernador, pues ya ahora les tenemos ahí pantallas grandes y hay un bar y es atendido por indígenas y se proyectan películas ahí que los propios pueblos pueden ver. Y cuando fuimos a ver, pues era Arnold Schwarzenegger y era Rambo y eran este tipo de películas que se proyectaban. ¿Cuál es tu mirada también frente a este tipo de, pues, de ángulos y del tipo de cine que vale la pena ver? ¿Cómo decidir esto, Yasnaya? Sí, yo creo que a diferencia de otros siglos, digamos, a nuestra generación nos tocó o nos ha tocado un bombardeo constante de mucho lo audiovisual. Por ejemplo, me estaba viendo unas estadísticas sobre cómo se usa menos Google, digamos que implica escribir en la pantalla para buscar información, y ahora se utilizan plataformas como TikTok para casi como buscadores de información, porque se consume más la información ya en formato audiovisual que de manera leída, ¿no? Esto pues tiene muchos tipos de implicaciones, pero eh, lo audiovisual se ha vuelto central en la sociedad, y al volverse central ha sido en muchos casos capturada por el capitalismo, ¿no? Como el servicio de estos grandes sistemas, ¿no? Del patriarcado ha sido bastante sexista, del colonialismo ha sido bastante racista, ¿no? No solo cosas como la India María o como Tizoc también, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los productores de productos audiovisuales más importante y grande del mundo, la imagen de toro sentado, ¿no? O de los indígenas en las películas del Medio Oeste, por ejemplo. Entonces, como es tan central, es un espacio también de disputa y de lucha. Y lo que llega a las salas de cine comerciales, pues va a estar casi siempre haciendo apología o en consonancia con este tipo de cine que sus valores de producción están totalmente ligados al capitalismo, pero también transmiten y refuerzan ese tipo de ideas, de estereotipos, etcétera. Entonces, yo creo que, no sé, sería bien interesante preguntarle a Belén cómo se hace la curaduría en Cineto. A mí me gusta mucho, pero yo apostaría a tal vez la diversidad. O sea, creo que si proyectamos, no sé, la película de Rambo, digamos, ya está en todos lados, pero si llegara a suceder, ¿cómo hacemos una crítica de eso? Y creo que es algo que ha sucedido en Cineto, o sea, a través de talleres, mesas o también otros eventos en torno a la proyección, sentarnos a discutir y a pensar y a contrastar lo que estamos viendo con nuestra realidad. O sea, un consumo, o bueno, más ser espectadores y espectadoras críticas de lo que, de este mar que nos inunda a través ya con los teléfonos y con el Internet, que no es neutral, o sea, que lo que vemos ahí da la sensación, o en un inicio la Internet dio la sensación que yo podría tener mayor autonomía y poder tener mayor diversidad, pero hemos visto cómo los grandes corporativos en estas redes sociales, o sea, en realidad, habiendo un mundo en Internet, consumimos la mayor parte solo Facebook e Instagram, o sea, solo ciertas plataformas que ya están
con contenido audiovisual sesgadas. Y lo mismo pasa con los grandes cines. El hecho de que Cinemex además esté relacionado con estas empresas y que tanto daño hacen al medio ambiente, pues tiene todo el sentido del mundo. Y por eso es tan difícil colocar no solo cine de pueblos indígenas, ya digamos, es un gran logro, sino además colocar en estas grandes salas cine mexicano o cine que está hecho con otros valores que no apoyan al consumo, es todo un logro, digamos, ¿no? O es muy difícil hacerlo y tiene sentido por qué es lo que se quiere proyectar ahí y cuáles son los intereses de quien proyecta. Entonces, quienes proyectan, quienes hacen la curaduría, quienes hacen la selección, tienen valores detrás. Esto no es neutral. Entonces, yo apostaría por la diversidad. En cine todo he podido ver películas como tan icónicas como Ladrón de Bicicletas. He podido ver películas que tienen que ver con pueblos indígenas de México, pero también de Colombia. He podido ver cine que viene de Japón. Entonces, yo creo que es la diversidad que alienta el contraste y la reflexión porque lo uniforme no lo alienta, ¿no? Nomás es alienante. Entonces, yo creo que es todo una bandera en contra del capitalismo hecho cine o hecho producto audiovisual, tal vez más que cine, ¿no? Más que arte, ya son solo productos de consumo audiovisual. Eh, y bueno, eso creo. Gracias, ya pues sí son mercancías de consumo, exacto, como tú dices, audiovisual para ganar. Yo quería hacerle una pregunta a Diana. Creo que para muchos y muchas de nosotros, Cinema Paradiso nos marcó como una generación. A lo mejor ustedes la conocen, esta película. Y lo interesante de esa película, ¿no? El niño, pues el protagonista que finalmente le cambia la vida, el cine. Y con estas imágenes que veíamos, con estos niños, niñas ahí presentes, Diana, ¿tú consideras pues que también este cine comunitario, este cine puede ser transformador y revolucionario para estos niños y niñas que, pues, y nos decía ahorita Belén, pues acuden y ahí los vemos jugando, pero eso me parece, Diana, ahorita tú nos dirás, puede transformarles también la vida, mostrarle otros horizontes, otros espacios, pues de los que ellos también pudieran ser parte, Diana. Sí, fíjate que yo cuando supe de Cine Tú, inmediatamente me recordó a historias que mi abuela me contaba, porque en mi pueblo llamado Unión Hidalgo ahí hubo Mm. cine comunitario desde los años 40, donde eran dueños precisamente, quizá no toda la comunidad como Cine Tú, ¿no? Porque algunos pueblos de Oaxaca, por ejemplo, como el Istmo, nosotros no tanto nos basamos por asambleas, aquí son más de partidos políticos, entonces aquí dos familias tuvieron cine, pero eso unificaba a las sociedades, ¿no? Me acuerdo que ella me decía que en los años 40, 30, su papá tuvo cine, ¿no? De mi bisabuelo, digamos, tuvo cine. Y ella no, y cuando yo vi el de Cinema Paradiso, porque lo vi con ella me decía, es que así andábamos nosotros, ¿no? En medio de estas cintas, de que a ver quién va a poner el carrete, quién va a prender la luz, quién le toca hoy dar las palomitas, el café, porque ayer era café con pan, ¿no? Lo que se consumía. Entonces me decía, vivimos este mundo del cine y por eso siento yo que también la gente adulta mayor, los abuelos, las abuelas aman el cine, o sea, les gusta el cine, ¿no? Yo no entendía, decía, bueno, entonces ustedes cómo lo veían de televisión, no, porque lo pasaban, lo teníamos acá, ¿no? En el centro habían se transmitían estas películas, ¿no? Y era un modo de unir, ¿no? Así como las fiestas, lo que decía esta Belén, ¿no? Dice que las fiestas unifican, es para compartir, ¿no? Acerca de las fiestas patronales. Lo que ocurría en Unión Hidalgo era que unificaba esto del cine, ¿no? Entonces, por eso mucha gente o gente que hoy es adulta ama el cine, ¿no? Entonces yo creo que ver a los niños los hace más fuertes. Desafortunadamente en muchos pueblos también no hay cine y tienen que los niños que pues pagar cuotas para poder ir a Cinemex o estas marcas y pues sale muy caro, ¿no? Lo que nos decían, o sea, nos gusta el cine, pero para ir cuesta, ¿no? Entonces creo que recordar esto de Cinema Paradiso es una oportunidad de que los niños también revolucionen sus mentes, ¿no? Creo que también eso forma parte de este cine, ¿no? El que ellos puedan vivir, por ejemplo, al ver películas de Japón, de otros países,
pues adentren a este mundo, ¿no? Así como lo hacen los libros, ¿no? Que al momento de leer yo me traslado a estas ciudades sin viajar, o sea, viajo a través de textos, ellos lo hacen a través de imágenes, ¿no? Y eso hace que los niños pues tengan una revolución de pensamiento mayor. Por eso cuando uno platica muchas veces con niños o niñas de comunidades, conocen mucho, ¿no? Y tú les dices, bueno, ¿tú cómo sabes? Ah, pues quizá lo veo a través del cine o lo leo a través de estas bibliotecas comunitarias que tienen un sinfín de un acervo bibliográfico y ahí empiezo a leer y a conocer. Entonces creo que esto de Cinema Paradiso no, nos da esa muestra de que el cine en las infancias nos hace pues ser personas, mejores personas, ¿no? Creo que esa es una de las funciones también de esto del cine, ¿no? Nos hace ser mejores personas y además nos hace tener esta revolución de ideas y pensamientos, ¿no? Para cuando llegas a las grandes ciudades o conoces a otras personas, pues tengas también la capacidad de entender, ¿no? Muchas veces el por qué se comportan de esa manera, ¿no? O entender que hay veces que hay esta explotación también de ideas y de mentes, ¿no? Creo que eso lo he entendido yo dentro de estas comunidades. Desafortunadamente hoy en día, por ejemplo, en mi pueblo y otros pueblos, no hay esta iniciativa como lo que viven hoy en Guelatao con el Cine Tú. Sería una gran oportunidad, ¿no? Que se replicara, ¿no? En varios pueblos, porque es una forma de mostrar que tenemos otras ideas y otros pensamientos, y sobre todo en las infancias, que hoy en día los niños con esto del TikTok y todo eso, pues nos decían los psicólogos, ¿no? Creo que nada más 20 segundos pueden soportar, o un minuto ver una idea, después quieren cambiar y cambiar y cambiar, y no tienen esta revolución de ideas, ¿no? Como lo tienen quizá estos niños de Guelatao, ¿no? Ya, muchas gracias, Diana. Lisette, esta pregunta también que le hacía a Yasnaya eh, con respecto de cómo se toman las decisiones de qué es lo que se va a proyectar, qué es lo que comúnmente se proyecta, si hay también a veces como una explicación de la película, un poco de análisis, debates, a veces después de la proyección de la película. ¿Cómo funciona ahí, Lisette? Pues primero, como también decía Yasnaya, creo que es importante saber que pues nadie, no está prohibido ver ningún contenido, ¿no? Creo que cuando puedes ver de todo un poco, pues crítico. Entonces, en Cineto, pues sí puedes ver de todo un poco. Y creo que es importante ver todo para que tú llegues entonces a una conclusión de pues lo que quieres consumir, y siendo siempre pues un consumista pues que pueda sensibilizarse a cualquier tema, y que también pues como decía ella pues que seas crítico, ¿no? Con los contenidos pues, y que no solamente seas pues sí un consumista que nada más ve y sigue viendo, pero pues no encuentra una crítica, no encuentra pues algo que quiera cambiar o algo que diga, bueno, pues esto no me gustó, pero por eso yo veo esto y así, ¿no? Y pues los contenidos que se ven en Cineto y que son seleccionados, pues tenemos un equipo, el Cineto pues es un equipo, y se hace como de festivales, nos llegan festivales como por ejemplo Cine para Todos, eh, nos llegan como una lista de películas y entonces nosotros, bueno, decimos, tenemos una reunión, ¿no? Y decimos qué película queremos proyectar y cuáles, pues, de alguna forma se acercan a las realidades, pues, nuestras, o también realidades, pues, de otros espacios, ¿no? Entonces se hace una lista, se seleccionan y ya, pues, son las que se proyectan. También es como también buscar a qué público va dirigido, y mayormente, pues, sí tenemos, de niños o adolescentes, ¿no? Entonces también contenido que pues ellos puedan ver. Y también pues con las escuelas, cuando son los festivales de estas proyecciones, pues sí existe al final una ronda de preguntas que es pues qué notaron, qué vieron, ¿no? Qué les gustó, qué les pareció, qué no les gustaría, ¿no? Porque también es válido decir, bueno, no me gustó esto también, ¿no? Y creo que también con las escuelas lo que se hace esto es más eso de, pues sí, ver una película y de ahí pues ver qué nos pareció, qué aprendimos de esta película, y también qué no es real, ¿no? De la película. Y pasa más cuando tenemos funciones con escuelas, y créanme que es muy gratificante saber que los jóvenes están despiertos y que realmente
hay cosas que les mueven, ¿no? Hay mucho más nos pasa con el bachillerato, que es pues donde más ya te empiezas a desenvolver y empiezas a crear como un pensamiento más crítico. Sucede más con ellos que tenemos como más conversaciones pues de alguna forma más largas y un poco más profundas, porque entonces ya entramos en contextos, no sé, si se puso una película que tenía que ver con el narcotráfico, bueno, entonces ahí exponen, pues en las películas luego vienen como, no recuerdo ahorita el nombre de la película que se les proyectó la otra vez, pero fue como muy, em, una conversación muy fluida, porque ellos estaban interesados en cómo es que, pues no se veía de este lado, ¿no? Lo que sufren los adolescentes, los niños cuando existe un narcotráfico, y creemos que por ejemplo, es esto, ¿no? Que ellos puedan ver realidades pues más internas también y que puedan, pues sí, ser críticos en cuanto a esto y sí se hacen como estos círculos de preguntas con los adolescentes, con los niños y pues también se realizan talleres, ¿no? En el Cineto y estos talleres son gratuitos para ellos, donde también son de dibujo, de fotografía, de video, de stop motion y de también de cómo crear historias, ¿no? De narrativas. Entonces, si tú les das estas herramientas a los niños, ellos poco a poco van a poder, pues sí, formando contenido que quizás pues sean realidades de ellos, ¿no? Entonces, el cineto, pues yo puedo decir que de alguna forma es muy variado y de alguna forma complementario para construir, ¿no? Porque si les das entonces a los niños talleres para que puedan construir pues material gráfico, poco a poco pues se van a ir desenvolviendo. Y que sean espacios que sean gratuitos, ¿no? Que sean, que no sean como privados para pues solamente algunos, sino que sean como más gratuitos para pues todo aquel que quiera y sienta que pues lo puede beneficiar. Tu micrófono. Gracias, Lisette. Pues le toca ahorita Jazz. Jazz, en esta parte, en esto último que estaba diciendo Lisette, ¿cómo está financiado este proyecto comunitario y cómo podríamos apoyar si hay esa posibilidad o no? Y lo otro, si esto podría ser o no hay viabilidad en ese sentido, parte de una política pública para que se pudiera replicar en otros espacios, Jazz. Sí, yo creo que Belén nos puede explicar más sobre la parte del financiamiento, porque seguramente lo conoce mucho más de cerca. A mí lo que me, digamos, siendo de la sierra, es decir, soy de la misma Sierra Norte en la que está Guelatao, pero del lado de la Sierra Mije, me impresiona mucho eso, ¿no? Que sea algo que esté ligado a la asamblea, ¿no? Que esté en instalaciones de la comunidad y que ha sido un proceso, ¿no? Porque equipar un cine, porque de verdad la experiencia en Cineto es muy, además que es un cine muy bonito, es bastante de mucha calidad, ¿no? Puedes escuchar un muy buen sonido, una muy buena pantalla, el mural que está en la cafetería es hermoso, puedes tomarte ahí un café, y creo que este da este derecho al ocio y al esparcimiento, ¿no? No sé, estábamos con una amiga Mije también, Tajeu Díaz, calculando como cuánto sería para una familia Mije ir a Oaxaca e ir al cine. Entonces, pensando en que haya una, no sé, por ejemplo, hay niñas que piden como cumpleaños ir al cine. Entonces, pero esto implica muchos gastos, es pagar el pasaje de, no sé, vamos a pensar papá, mamá y hijo, hija, o bueno, dos peques. Y entonces ahí tienes casi como, a ver, serían 150 por 4, tienes como 600 pesos más o menos de ida, más 600 pesos de regreso, son 1,200 más las entradas, no sé ahorita cuánto está en Cinemex, hablando de una entrada, no sé, 100 pesos vamos a poner. Entonces tienes ahí otros 400, ya tenemos 1,600 más palomitas y demás, ponle que otros, no sé, 300, me voy viendo poquito, ¿no? Tienes como, no sé, 1,800 más los taxis para ir porque están como un poco fuera de la ciudad, pues casi van rondando los 2,000 pesos para ir una vez al cine. Eso, digamos, poniéndolo así en lo más básico, es un gasto que no puedes hacer constantemente. Entonces, yo creo que es importante ver que la ubicación de los cines, o sea, si pensamos por un lado en cine como arte, como una de las, además de las 7 bellas artes de las que se habla, una de las bellas artes,
Entonces hay un derecho a acceder a eso y ese derecho está ahorita secuestrado porque las salas solo están en ciertos lugares, tienen cierto costo y pues en México está súper centralizado, ¿no? Abrir otra cineteca, una más en el sur de la Ciudad de México, pues parece un poco un chiste. O sea, pensaría cuánto de ese dinero, ese presupuesto podría ser para replicar Cinetos, ¿no? O sea, y además gestionados por la comunidad, creo que eso sería importante. Y como dijo Belén, alrededor de Cineto no es solo la sala de proyección, sino los talleres, las discusiones, las visitas, ¿no? De cineastas que van allá y la articulación en torno de este cine, ¿no? Yo invitaría a quienes nos escuchan a preguntarse cuánto de cine he visto de pueblos y comunidades indígenas, no solo de México, sino del mundo, si quieren. Hay todo un movimiento, por ejemplo, en el caso del pueblo Wayuu en Colombia, que está en Colombia y en Venezuela, hay toda una muestra de cine Wayuu, todo el movimiento de cine en las aldeas, cine en las aldeas, creo que se llama en Brasil, donde los niños, las niñas, los pueblos están haciendo su propio cine, ¿no? Todo el cine maorí, ¿no? Todo el cine en Nueva Zelanda de los pueblos indígenas, todo el movimiento de cine de pueblos indígenas en Canadá. Entonces, preguntémonos cuánto hemos podido ver de ese cine, ¿no? Que es maravilloso, que es diverso, increíble. Hay una diversidad ahí que además nos cura de los estereotipos y del mismo tipo de cine que nos da Hollywood, porque tampoco es que veamos Bollywood, ¿no? O sea, este cine que se hace en la India. Es un cine muy limitado, o sea, hay un mundo y simplemente estos canales nos dan una pequeña ventanita a algo además homogéneo. Todas las películas de amor se parecen, no son iguales. eh, nos hace bien también tratar de saltarnos ese cerco. Es una especie de censura, incluso diría yo. Se censuran los contenidos que no son estos comerciales y esa censura nos está afectando a nosotros, a nuestra manera de ver el mundo. Entonces, este movimiento es grande, es amplio, y por favor, o sea, dense la oportunidad de ver cine del pueblo guayú, de los pueblos indígenas, cine quechua, hay una maravilla de cine quechua, ¿no? Y en México, ahora sí como denme tres nombres de cineastas de pueblos indígenas, ¿no? Es algo que nos va a enriquecer mucho. Entonces, un llamado a burlar esa censura, a enriquecernos y ver más allá y ver todo esto diverso, ¿no? Y bueno, estaría increíble replicarlo, ¿no? Tener más espacios así, porque pues es el derecho a tener acceso a ese famoso séptimo arte, que cada vez se vuelve menos arte o más capturable por el capitalismo, pero que hay múltiples espacios de resistencia. Gracias, gracias, Jazz. Diana Manso, para también cerrar, ¿con qué te despides? Y yo nada más añadiría como pregunta, pues en Juchitán o en Salina Cruz, este tipo de proyectos no existe. ¿Qué se necesitaría para poder desarrollarlo en una región como la vuestra? Gracias, Ernesto. Aquí lo que ha crecido mucho es precisamente a jóvenes, ¿no? Creadores, a cineastas jóvenes. Por ejemplo, está Cintia Lisbeth, que ella ganó precisamente, apenas se proyectó un trabajo de ella llamado Huachinango Rojo, donde habla precisamente del rapto, de esta venta de mujeres, también de la virginidad, que se ve mucho y que se ha normalizado también aquí en nuestra tierra ismeña. Lo mismo Xochitl, que acaba de ganarse también unas becas. Son jóvenes que están impulsando precisamente este cine. Y ellas lo que han hecho es seleccionan películas y las llevan a espacios comunitarios. Por ejemplo, en Unión Hidalgo hay un espacio comunitario que se llama Galería Gubicha, del maestro Víctor Fuentes. Él es un maestro jubilado y que con su recurso que le dieron de jubilación, con su dinero, creó este espacio. Entonces, ahí no solo se proyecta cine, ¿no? Sino también hay exposiciones mensuales de arte, hay venta de ropa tradicional y da clases de zapoteco. Entonces, lo que se han hecho, lo que se ha creado en estos pueblos, más que Juchitán, más que Salina Cruz, más que Tehuantepec y Ciudad Ixtepec, que son ya más pueblos grandes, lo que se ha hecho es crear estos espacios comunitarios, ¿no? No meramente exclusivos de cine,
pero sí donde el arte florece, ¿no? Donde se da esta vida gozosa también y digna de cada uno de los pueblos. Y Juchitán, pues ya sabemos que es una ciudad por naturaleza cultural, ¿no? En Juchitán hay espacios como Azul Índigo, que es creado también por una maestra jubilada, donde también se hacen estas selecciones de cine y pasan, ¿no? Como les digo, no es meramente como esta maravilla que hace Cine Tú, ¿no? De compartirnos diversas temáticas de cine, pero sí combinan lo que es el arte, ¿no? El arte en general. Y creo que esto nos hace sentir que estamos vivos, ¿no? Y vivas, y que realmente los niños, las niñeces, las juventudes tienen oportunidades de observar más allá de lo que son las redes sociales, ¿no? Observar que se hace otra cosa ya por el arte, que hay otras cosas más que apreciar y que hay que ver. Y esto nos ha mantenido como una forma de resistencia también, ¿no? Ante el megaproyecto del corredor interoceánico, ante las temas eólicos, ante el alcoholismo también que va creciendo en diversas partes de Oaxaca, ante la invasión también de estas drogas, ¿no? Que van en aumento. Creo que ellos han hecho esta parte de humanidad, ¿no? Con estas artes, y creo que ha crecido mucho, ¿no? Y yo celebro también que el cine comunitario pues siga siendo parte de nuestra propia vida, ¿no? Y con estas cineastas como su nombre es Cintia, Lisbeth y Xochitl, pues ellas siguen, ¿no? Al igual que Cassandra también ahí en la región de Belén, siguen estando presentes ellas, y creo que nos han dado una muestra de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Sí le han sufrido mucho, sí, porque tienen que obtener becas para hacerlo, ¿no? O entre ellas se hacen la cooperacha para poder hacerlo, pero creo que siguen de pie, y esto nos da muestra de que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo lo celebro grandemente. Muchísimas gracias, Belén, Jazz, Diana, por este tema que es muy, muy importante. Y pues gracias por sus colaboraciones, por sus reflexiones. Y pues nos vemos el próximo martes. Ya ahorita también ya decía, hay otros temas, otros grandes temas, y que los hemos ido anotando, pero esto que decía de no hablar de arte, sino de artesanías, y que también eso será un tema pues muy, muy interesante a discutir con ustedes, entre otros. Por lo pronto les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento, y pues un agradecimiento y felicitación especial a Belén por este proyecto comunitario tan importante, Belén. Gracias. Muchas Comunidad gracias. Algo iba a decir Belén. Sí. ¿Decías? sí, a la comunidad de Guelatao, sí. No solo a mí, sino a toda la comunidad de Guelatao por el proyecto Cineto, y también el equipo, ¿no? Que está detrás de ellos también. Así es. A todo el equipo un fuerte abrazo y el agradecimiento. Pues gracias, 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 Jazz, gracias, Diana, gracias, Belén, gracias, gracias, gracias siempre, un abrazote. Nos vemos. Abrazo. gracias, abrazo a todos. Bye. Baigoncito, baigoncito.